¿Cómo ser cristiano? Reflexiones y ensayos por C.S. Lewis. Sobre llevar a cabo tu salvación, de Mero Cristianismo, del capítulo titulado Fe. Lo que a Dios le importa no son exactamente nuestras acciones. Lo que le importa es que seamos criaturas de una cierta calidad, la clase de criaturas que Él quiso que fuéramos. Criaturas relacionadas con Él de una cierta manera. No añado, y relacionadas entre ellas de una cierta manera, porque eso ya está incluido. Si estáis a bien con Él, inevitablemente estaréis a bien con todas las demás criaturas, del mismo modo que si todos los rayos de una rueda encajan correctamente en el centro y en el aro, estarán inevitablemente en la posición correcta unos con respecto de otros. Y mientras un hombre piense en Dios como un examinador que le ha puesto una especie de examen, o como la parte contraria a una especie de pacto, mientras esté pensando en reclamaciones y contrarreclamaciones entre él y Dios, aún no está en la relación adecuada con Él. No ha comprendido lo que Él es o lo que Dios es, y no puede entrar en la relación adecuada con Dios hasta que no haya descubierto el hecho de nuestra insolvencia. Cuando digo descubierto, realmente quiero decir descubierto, no simplemente repetido como un loro. Naturalmente, todo niño, si recibe una cierta clase de educación religiosa, pronto aprenderá a decir que no tenemos nada que ofrecerle a Dios que no sea ya suyo, y que ni siquiera le ofrecemos eso sin guardarnos algo para nosotros. Pero estoy hablando de descubrir esto realmente, descubrir por experiencia que esto es verdad. Ahora bien, no podemos, en ese sentido, descubrir nuestro fracaso en guardar la ley de Dios, salvo haciendo todo lo posible por guardarla y después fracasando. A menos que realmente lo intentemos, digamos lo que digamos, en lo más recóndito de nuestra mente siempre estará la idea de que si la próxima vez lo intentamos con mayor empeño, conseguiremos ser completamente buenos. Así, en un sentido, el camino de vuelta hacia Dios es un camino de esfuerzo moral, de intentarlo cada vez con más empeño. Pero en otro sentido, no es el esfuerzo lo que nos va a llevar de vuelta a casa. Todo este esfuerzo nos lleva a ese momento vital en el que nos volvemos a Dios y le decimos, tú debes hacerlo, yo no puedo. No empecéis, os lo imploro, a preguntaros, ¿he llegado yo a ese momento? No os sentéis a contemplar vuestra mente para ver si va haciendo progresos. Eso le desvía mucho a uno. Cuando ocurren las cosas más importantes de nuestra vida, a menudo no sabemos, en ese momento, lo que está sucediendo. Un hombre no se dice a menudo, vaya, estoy madurando. Muchas veces es solo cuando mira hacia atrás cuando se da cuenta de lo que ha ocurrido, y lo reconoce como lo que la gente llama madurar. Esto puede verse incluso en las cosas sencillas. Un hombre que empieza a observar ansiosamente si se va a dormir o no es muy probable que permanezca despierto. Del mismo modo, aquello de lo que estoy hablando ahora puede no ocurrirles a todos como un súbito relámpago, como le ocurrió a San Pablo o a Bunyan. Tal vez sea tan gradual que nadie pueda señalar una hora en particular o incluso un año en particular. Lo que importa es la naturaleza del cambio en sí, no cómo nos encontramos mientras está ocurriendo. Es el cambio de sentirnos confiados en nuestros propios esfuerzos al estado en que despertamos de hacer nada por nosotros mismos y se lo dejamos a Dios. Sé que las palabras dejárselo a Dios pueden ser mal interpretadas, pero por el momento deben quedar ahí. El sentido en el que un cristiano se lo deja a Dios es que pone toda su confianza en Cristo. Confía en que Cristo de alguna manera compartirá con él la perfecta obediencia humana que llevó a cabo desde su nacimiento hasta su crucifixión. Que Cristo hará a ese hombre más parecido a él y que,
En cierto sentido, hará buenas sus deficiencias. En el lenguaje cristiano, compartirá su filiación con nosotros. Nos convertirá, como Él, en hijos de Dios. En el libro cuarto intentaré analizar un poco más el significado de estas palabras. Si preferís verlo de este modo, Cristo nos ofrece algo por nada. Incluso nos lo ofrece todo por nada. En cierto modo, toda la vida cristiana consiste en aceptar este asombroso ofrecimiento. Pero la dificultad está en alcanzar el punto en el que reconocemos que todo lo que hemos hecho y podemos hacer es nada. Lo que nos habría gustado es que Dios hubiera tenido en cuenta nuestros puntos a favor y hubiese ignorado nuestros puntos en contra. Una vez más, en cierto modo, puede decirse que ninguna tentación es superada hasta que no dejamos de intentar superarla, hasta que no tiramos la toalla. Pero, claro, no podríamos dejar de intentarlo del modo adecuado y por la razón adecuada hasta que no lo hubiéramos intentado con todas nuestras fuerzas. Y, en otro sentido aún, dejarlo todo en manos de Cristo no significa, naturalmente, que dejemos de intentarlo. Confiar en Él quiere decir, por supuesto, intentar hacer todo lo que Él dice. No tendría sentido decir que confiamos en una persona si no vamos a seguir su consejo. Así, si verdaderamente os habéis puesto en sus manos, de esto debe seguirse que estáis tratando de obedecerle. Pero lo estáis haciendo de una manera nueva, de una manera menos preocupada, no haciendo estas cosas para ser salvados, sino porque Él ya ha empezado a salvaros, no con la esperanza de llegar al cielo como recompensa de vuestras acciones, sino inevitablemente queriendo comportaros de una cierta manera porque una cierta visión del cielo ya está dentro de vosotros. Los cristianos a menudo han discutido sobre si lo que conduce al cristiano de vuelta a casa son las buenas acciones o la fe en Cristo. En realidad yo no tengo derecho a hablar de una cuestión tan difícil, pero a mí me parece algo así como preguntar cuál de las dos cuchillas de una tijera es la más útil. Un serio esfuerzo moral es lo único que os llevará al punto en el que tiréis la toalla. La fe en Cristo es lo único que en ese punto os salvará de la desesperación. Y de esa fe en Él deben venir inevitablemente las buenas acciones. Hay dos parodias de la verdad de las que diferentes grupos de cristianos han sido, en el pasado, acusados de creer por otros cristianos. Tal vez nos ayuden a ver más claramente la verdad. Uno de los grupos fue acusado de decir: las buenas acciones son lo único que importa. La mejor de las buenas acciones es la caridad. La mejor clase de caridad es dar dinero. La mejor cosa a la que dar dinero es la iglesia. De modo que dadnos 10,000 libras y nosotros os ayudaremos. La respuesta a esta insensatez, por supuesto, sería que las buenas acciones hechas por ese motivo, hechas con la idea de que el cielo puede comprarse, no serían buenas acciones en absoluto, sino solo especulaciones comerciales. Al otro grupo se le acusó de decir: la fe es lo único que importa. En consecuencia, si tenéis fe, no importa lo que hagáis. Pecad sin tasa, amigos míos, y pasadlo bien, y Cristo se ocupará de que al final eso no importe. La respuesta a esta insensatez es que, si lo que llamáis vuestra fe en Cristo no implica prestar la menor atención a lo que Él dice, entonces no es fe en absoluto. No es fe ni confianza en Él, sino solo aceptación intelectual de alguna teoría acerca de Él. La Biblia parece dar por zanjado el asunto cuando pone ambas cosas juntas en una misma frase. La primera mitad de esa frase es: procurad vuestra salvación con temor y temblor, lo que hace pensar que todo depende de nosotros y de nuestras buenas acciones. Pero la segunda mitad dice: porque Dios es el que en vosotros opera, lo que hace pensar que Dios lo hace todo y nosotros nada. Me temo que esa es la clase de cosa con la que nos encontramos en el cristianismo. Estoy intrigado, pero no sorprendido, porque ahora estamos intentando comprender y separar en compartimentos estancos exactamente lo que hace Dios y lo que hace el hombre cuando Dios y el hombre trabajan juntos. Y, naturalmente, empezamos por pensar que es como dos hombres que trabajan juntos, de modo que se podrá decir: él hizo esto y yo hice aquello. Pero esta manera de pensar hace agua.
Dios no es así. Él está dentro de vosotros además de fuera. Incluso si pudiéramos comprender quién hace qué, no creo que el lenguaje humano pudiera expresarlo adecuadamente. En un intento de expresarlo, diferentes iglesias dicen cosas diferentes. Pero encontraréis que incluso aquellos que insisten con más vehemencia en la importancia de las buenas acciones os dicen que necesitáis fe. E incluso aquellos que insisten con más vehemencia en la fe os dicen que hagáis buenas acciones. En todo caso, yo no voy a pasar de aquí. Creo que todos los cristianos estarán de acuerdo conmigo si digo que a pesar de que el cristianismo parece en un principio tratar solo de moralidad, solo de reglas y deberes y culpa y virtud, nos conduce más allá de todo eso hasta algo que lo trasciende. Uno tiene una visión de un país en el que no se habla de estas cosas, salvo tal vez en broma. Todos los que allí habitan están llenos de lo que llamamos bondad del mismo modo que un espejo está lleno de luz. Pero ellos no lo llaman bondad, no lo llaman nada, ni siquiera piensan en ello. Están demasiado preocupados mirando la fuente de la que ello mana. Pero esto se acerca al punto en el que el camino pasa más allá de los confines de nuestro mundo. No hay nadie cuyos ojos pueda ver mucho más allá de eso, pero los ojos de mucha gente pueden ver más lejos que los míos.